Vamos a hacer un viaje, uno profundo en el tiempo, 40.000 años al pasado, para escuchar el primer gran grito artístico de la humanidad. Una expresión que nació en la oscuridad de la Tierra, pero que de alguna manera sigue resonando con muchísima fuerza hoy. Piensen en eso. No fue una nueva herramienta, no fue un arma más eficaz, fue arte. En la más absoluta oscuridad de una cueva, con la única y temblorosa luz de una antorcha, alguien puso su mano contra la pared y sopló pigmento rojo a su alrededor. Dejó una huella, una prueba de su existencia para la eternidad. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. En un mundo donde cada día era una lucha por sobrevivir, ¿por qué dedicar tiempo y esfuerzo a crear belleza? ¿Era un lujo? ¿Un ritual? ¿O era algo mucho, mucho más esencial? Vamos a explorar estos secretos, y las respuestas, créanme, nos van a sorprender. Primero, tenemos que ubicarnos. Olvídense de la historia como la conocemos. Estamos hablando de un tiempo mucho antes de la escritura, antes de las ciudades, incluso antes de la agricultura. Fue en el Paleolítico Superior donde ocurrió una revolución silenciosa, una en la que nuestros antepasados empezaron a plasmar su mundo interior en las paredes de roca. A ver, para poner esto en perspectiva y entender la escala de tiempo, las pinturas más antiguas que conocemos, las de Chauvet, son casi 10 veces más antiguas que las pirámides de Egipto. 10 veces. O sea, estamos hablando de un legado cultural que duró decenas de miles de años, muchísimo más que toda nuestra historia registrada junta. Pensemos en estos 3 lugares como los grandes museos del mundo prehistórico. Chauvet es increíble. Tienen leones que parecen cazar en manada, rinocerontes que casi se salen de la pared. A Lascaux la llaman la Capilla Sixtina del Paleolítico, y con razón, su Salón de los Toros es algo espectacular. Y Altamira, bueno, en Altamira los artistas usaron las curvas y bultos de la roca para dar un volumen 3D a los bisontes que es simplemente genial. Y acá está la primera pista, una de las más importantes, sobre su propósito. Este arte no estaba a la vista de todos, para nada. Estaba escondido en lo más profundo de las cuevas, en lugares donde llegar era todo un desafío. Esto los dice que no era simple decoración, eran espacios sagrados, creados para algo muy intencional. Bueno, y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo lo hacían? Y aquí es donde se derrumba por completo ese mito del hombre de las cavernas primitivo y tosco. La evidencia que tenemos hoy nos muestra que estos artistas eran en realidad técnicos increíblemente sofisticados. Es que no solo usaban lo que encontraban tirado por ahí, eran como químicos antiguos. Molían minerales como la hematita para el rojo o el óxido de manganeso para el negro. Pero lo crucial es que descubrieron cómo mezclarlos con aglutinantes, grasa animal, saliva, resinas, para crear pinturas que han durado miles y miles de años. Eso, señoras y señores, es ciencia experimental. Pero escuchen esto, porque es asombroso. Tenían una especie de aerógrafo prehistórico. ¿Cómo? Ponían pigmento en polvo en su boca, usaban un hueso hueco como un popote o sorbete y soplaban. Con eso, lograban un rocío controlado, muy parecido a los aerógrafos de hoy. Así es como crearon esas famosas siluetas de manos, dejando su firma personal a través del tiempo. Pero esperen, ¿qué hay más? No solo pintaban, también eran escultores. Grababan la roca para dibujar líneas finas, la raspaban para crear sombras y dar profundidad, y en casos increíbles como en la cueva de Tuc-Dudubert, modelaban la arcilla del suelo para crear esculturas tridimensionales. Todo esto, recordemos, en casi total oscuridad. Hay que imaginar la escena completa. No era solo ir a ver unos dibujos, era una inmersión total. La luz parpadeante de las lámparas de grasa animal seguramente hacía que las figuras parecieran moverse en las paredes. Y además, hoy sabemos que muchas de estas cuevas tienen una acústica increíble, donde los cantos o los tambores sonarían de una forma sobrecogedora. Ok, ya vimos el cuándo, el dónde y hasta el cómo. Pero ahora viene la pregunta de fondo. ¿Por qué? ¿Para qué tomarse tanto trabajo? Las teorías más actuales sugieren que estas cuevas no eran solo santuarios, eran portales.
La teoría que hoy tiene más peso es la del chamanismo. La idea es que ciertos individuos, los chamanes, entraban en estados de trance, ya sea con danzas, ayuno o el ritmo repetitivo de los tambores, para poder viajar a un mundo espiritual. ¿Y las pruebas? Bueno, son bastante convincentes. El arte está en lugares remotos, perfectos para un ritual. Vemos figuras que son mitad humanas y mitad animales, que podrían representar la transformación que sentía el chamán. Y lo más importante, se cree que la pared de la cueva era vista como una membrana, como un velo muy fino entre nuestro mundo y el de los espíritus. A ver si se entiende la idea, porque es clave. El artista no estaba decorando una pared, estaba pintando sus visiones. Estaba, de alguna forma, atrapando la esencia de los espíritus que veía emerger a través de esa membrana de piedra. El acto de pintar era, en sí mismo, el ritual. Era la forma de interactuar con ese otro mundo. Al final, todo este arte antiguo no es solo una clase de historia. Es un mensaje que, 40.000 años después, sigue revelando verdades fundamentales sobre lo que significa ser humano. Y aquí viene uno de los descubrimientos más fascinantes y recientes. Viene del análisis de esas huellas de manos que dejaron. Los resultados demuestran algo que cambia toda la perspectiva. No solo los hombres creaban arte. Una gran parte de estas marcas pertenecen a mujeres e incluso a niños. Esto básicamente tira por la borda esa vieja idea de la magia de caza, que decía que un cazador pintaba un bisonte para tener suerte. La realidad parece ser mucho más rica, mucho más compleja. El arte era un esfuerzo comunitario, una práctica espiritual en la que participaba el grupo entero. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Nos enseña que la necesidad de crear, de expresarse, no es un lujo, es algo casi biológico. Que la búsqueda de algo más grande, de lo espiritual, está como grabada en nuestro ADN. Y que incluso en las condiciones más duras que podamos imaginar, crear belleza es un acto de resistencia, una forma de decir, estamos aquí y nuestra vida importa. Es que al final, cuando vemos esas manos en la roca, no estamos viendo a un ser extraño. El tiempo es lo único que nos separa. La necesidad de dejar una marca, de conectar con algo trascendente y de crear belleza, esa necesidad sigue intacta. Es exactamente la misma hoy. Y eso nos deja pensando, ¿no? Ellos nos dejaron obras maestras que han sobrevivido milenios. Las marcas que dejamos nosotros hoy, desde el arte digital hasta los edificios que construimos, ¿qué van a contar sobre nuestros valores, nuestras creencias y sobre lo que de verdad nos importaba?